Justo 8 años después del sangriento atentado contra un mercadillo de Navidad aquí en Berlín y que dejó 13 muertos y decenas de heridos, se vuelve a vivir hoy una pesadilla en un mercado de Navidad, esta vez en la ciudad alemana de Magdeburgo, en el este del país. Hay, por el momento, al menos 2 muertos y múltiples heridos. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Un conductor arrolla una multitud en un mercadillo de Navidad en la ciudad alemana de Magdeburgo, en el este del país. Hay al menos 2 muertos, entre ellos un niño pequeño y decenas de heridos. Las autoridades hablan de un ataque y el canciller alemán Olaf Scholz dice que lo ocurrido hace temer algo terrible. Rusia lanza misiles balísticos sobre la capital ucraniana, Kiev, matando a una persona. Los bombardeos produjeron daños en edificios, misiones diplomáticas y también vehículos de varios distritos. El Kremlin subraya que es la respuesta rusa a los ataques contra instalaciones militares en su propio territorio el día anterior. Y exfuerzas de seguridad de Bashar al-Assad entregan sus armas al nuevo gobierno de Siria, vinculado a los grupos rebeldes en la ciudad de Latakia, en el sur del país. Coincide con la primera misión diplomática estadounidense que se reúne con las nuevas autoridades tras la caída del régimen de al-Assad. Abrimos el informativo con una trágica noticia de última hora que ha ocurrido aquí en Alemania. Un conductor arrolló a una multitud en un mercadillo navideño en Magdeburgo. Magdeburgo es la capital del Estado federado de Sajonia-Anhalt. Está situado ese estado en el este de Alemania. El portavoz del gobierno regional confirmó el suceso a la televisión, a los medios. Según testigos, el coche se lanzó directamente contra la multitud, atropellando a múltiples personas. Hay al menos 2 muertos y más de 60 heridos, muchos en estado grave. La mayoría han sido trasladados al Hospital Universitario de Magdeburgo. El encargado del mercadillo navideño llamó a la población a abandonar el lugar y todo el centro de la ciudad. El conductor es un hombre de Arabia Saudita, fue detenido poco después de la tragedia. A través de su cuenta de la red social X, el canciller alemán Olaf Scholz declaró: las noticias de Magdeburgo son un mal presagio. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos. Estamos junto a la población de Magdeburgo. Agradezco a las fuerzas de rescate su labor en estas horas de angustia. Por su parte, el primer ministro del Estado Federado de Sajonia-Anhalt, Rainer Haseloff, supone que hay un único autor tras este ataque. Hay al menos 60 heridos, y en estos momentos, con tantos heridos graves, no podemos descartar que la cifra de muertos acabe aumentando. Pero eso ahora no son más que especulaciones. Cualquier vida humana perdida en este ataque es una terrible tragedia, una víctima de más. Es algo que primero tendremos que asimilar, a largo plazo habrá que sacar consecuencias, porque se trata de una situación muy especial, incluidas las características del autor del ataque. Y de todo esto queremos hablar. Tenemos con nosotros en el estudio a nuestro compañero y analista político Andrés Goldschmidt. Bienvenido, Andrés. Cuéntame qué más detalles tienes tú sobre lo ocurrido. Sé que van llegando informaciones cada minuto. Exactamente, es una de esas noches en la redacción donde va cambiando la situación informativa cada minuto. Las informaciones llegaron relativamente rápido en comparación con otros hechos de este tipo y las dio, como vimos, el jefe del gobierno de Sajonia-Anhalt, Rainer Haseloff. Él hablaba del perfil de esta persona. Es un ciudadano de Arabia Saudita, como decías, tiene unos 50 años, es médico, algunos medios dicen que además es psiquiatra, vivía cerca, a unos 40 kilómetros de Magdeburgo y tenía residencia legal, estaba legalmente en el país, ejercía aparentemente también su profesión. Es un perfil poco típico para este tipo de hechos. No vamos a hacer criminología ahora en vivo, pero las primeras informaciones hablan de un perfil un poco diferente al de quienes cometen estos hechos o quienes cometieron estos hechos en los últimos tiempos. Quizás un poco más sobre el atentado, sobre las víctimas. Hemos estado escuchando en medios lo que extraña que sea posible que un vehículo como un BMW, después de todas las medidas de seguridad que se han tomado tras el atentado a otro mercado navideño aquí en Berlín hace 8 años, sea posible
acceder de esa manera a un mercadillo de Navidad y llevarse por delante a tantísima gente. Exactamente, eso es lo que llama la atención. Hasta ahora confirmados 2 muertos, un niño entre ellos y un adulto, hay decenas de heridos y lo que escuchábamos recién, el testimonio de Hasselhoff, hay heridos graves, entonces todavía no se sabe la evolución de esas personas, así que con el correr de las horas puede haber más víctimas fatales. Lo que decías es efectivamente así. Entrar de a pie como peatón a uno de estos mercados de Navidad, lo decimos para quienes nos están viendo, en Europa y en Alemania, en cada ciudad durante todo el mes de diciembre están abiertos estos mercados, durante los fines de semana reúnen a multitudes. Entrar, como decía, como peatón a veces está sujeto a revisación de los bolsos o palpan el cuerpo, controles. Igual quien quiere hacer daño puede, con algún objeto que lleve, entrar y realizar. Pasó hace poco, no en un mercado navideño, sino en Solingen, donde una persona con un cuchillo mató a 3 personas. Pero llama la atención que entren con un auto, que pueda un auto de estas características entrar, lo vimos en algunas imágenes en internet, totalmente libre y a gran velocidad por una calle. Serán unos 300 metros el recorrido hasta que dobló, no sabemos todavía cómo se detuvo el auto, pero que haya podido entrar. Contamos también que cada uno de estos mercados navideños, o por lo menos los que conozco yo en toda la ciudad, se enfrentan a barreras físicas puestas especialmente para que no puedan entrar a esos predios, barreras físicas pesadas de hormigón que justamente fueron puestas en estos eventos, introducidas después de este atentado aquí en Berlín, en la Breitscheidplatz, hace 8 años, un ataque del que se cumple, como decías, 8 años y un día hoy. Se recordó ayer a las víctimas de ese atentado del mercadillo navideño, donde murieron 12 personas. No sé si podemos de alguna manera hacer paralelismos con eso, pero evidentemente también las autoridades hablan de ataque. No han dado más detalles, no se habla de atentado, pero sí de ataque. ¿Quizás alguna reacción más de las autoridades hasta ahora? Bueno, el paralelismo es obvio, es decir, un auto que irrumpe uno de estos mercados ocurrió lo tiene mismo, gran simbolismo. Ocurrió. En cuanto al ataque, sí, las autoridades dicen que descuentan que se trata de un ataque, es la principal hipótesis. Un ataque, ¿qué quiere decir? Subirse a un auto e intentar realizar el daño o matar a la mayor cantidad de gente posible. Lo que no sabemos es la motivación y las circunstancias en que esto ocurrió. Un poco más de información vamos a tener en las próximas horas y además tenemos a nuestros enviados que están ya de camino hacia Magdeburg, así que en las próximas ediciones tendremos más información directa desde el lugar. In situ, muchísimas gracias, pero tú estás aquí también para contarlo y esa ha sido nuestra primera reacción porque hace muy poquitas horas que ocurrió ese ataque en la ciudad de Magdeburgo. Seguiremos informando. Muchísimas gracias, Andrés Goldschmidt, por estar aquí con nosotros hoy. Cambiamos de momento de tema, pero estaremos muy pendientes de esa situación en Magdeburgo. Pero la actualidad también nos lleva a Ucrania. Un bombardeo ruso sobre Kiev, la capital de Ucrania, dejó este viernes una víctima mortal y más de una decena de heridos. El ataque causó además daños materiales en 6 misiones diplomáticas, entre ellas las de Argentina y Portugal. Según fuentes militares ucranianas, el ejército ruso empleó 5 misiles balísticos que fueron derribados, eso sí, por las defensas antiaéreas. Sin embargo, restos de los proyectiles cayeron sobre varios distritos de Kiev. Uno de los edificios afectados albergaba las 6 legaciones diplomáticas que resultaron dañadas. Moscú justificó el bombardeo como respuesta al que Ucrania llevó a cabo el miércoles contra una fábrica química en la región de Rostov. Un ataque en el que el ejército ucraniano empleó misiles de largo alcance occidentales. Mientras, en el frente de Donetsk, el ejército ruso continúa con su avance. Moscú informó hoy de la toma de 10 localidades tan solo en la última semana. La capital ucraniana, escenario pues de múltiples explosiones. Hablamos con el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y experto en seguridad internacional, Jesús Núñez Villaverde. Bienvenido, Jesús. ¿Es el ataque ruso con 5
misiles balísticos todos derribados, es lo que dice Ucrania. Me pregunto, Jesús, ¿qué habría pasado si hubiesen sido esos misiles hipersónicos, tal y como amenazó ayer Putin, advirtiendo que atacaría a Kiev con este tipo de misiles? Efectivamente, y el hecho es que ya en ocasiones anteriores ha utilizado ese tipo de misiles. Por lo tanto, el haberlos conseguido interceptar ha evitado daños mucho mayores, puesto que se trata de misiles que pueden llevar una carga convencional, pero también pueden ir armados con armas nucleares, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, que tienen un altísimo grado de capacidad para destruir objetivos de todo tipo. Y hay que entender que más allá de la dinámica que busque la razón concreta de por qué un ataque sigue al otro, hay que entender que Rusia está empeñado en una estrategia que lo que busca es, por un lado, desmoralizar a la población atacando indiscriminadamente a los civiles, por otro lado, destruir infraestructuras críticas, fundamentalmente las de generación de energía eléctrica, y evidentemente también objetivos militares. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que entender en ese discurso de Putin de seguir empeñado en conseguir sus objetivos utilizando todas las armas a su alcance, y desde luego las hipersónicas son las de mayor capacidad de destrucción, y no en todos los casos se va a conseguir un resultado como este de interceptarlas antes de que lleguen a sus objetivos. Fueron los restos de los misiles los que provocaron esos daños. Jesús, el ejército ruso continúa su avance en el sur del país y el centro de la región ucraniana, de Donetsk, con la toma de varias localidades. ¿Qué capacidad, me pregunto, de respuesta tiene Ucrania y cómo va ese plan ruso de hacerse con el control de todo el sur del Donbass y llegar a la frontera con Zaporilla? Es un hecho, desde mi punto de vista, que Ucrania sigue en una actitud defensiva porque no tiene capacidad para recuperar el territorio que ha sido ocupado y anexionado por Rusia. Eso no quiere decir que Rusia ya tenga un camino franco hacia la victoria final, puesto que lo que estamos viendo es que, aunque mantiene la iniciativa estratégica, su avance es muy lento y con altísimas pérdidas humanas, tanto en la parte central del frente, en la zona del Donbass, como también en la región de Kursk, donde en agosto pasado las tropas ucranianas consiguieron realizar una incursión. Rusia, en cualquier caso, está avanzando, eso es innegable, pero no está consiguiendo de momento romper las líneas defensivas ucranianas. En cualquier caso, el tiempo sigue corriendo a favor de Rusia, como lo demuestra en el caso de Kursk el hecho de que si en agosto eran 1.300 kilómetros cuadrados los que estaban en manos de las tropas ucranianas, ahora mismo no son más de 500. Y mientras tanto, como se acaba de mencionar, hay varias localidades que van cayendo bajo el control de Rusia. Por lo tanto, seguimos en una dinámica en la que Rusia tiene todavía capacidad para seguir insistiendo, aunque sea con altas pérdidas humanas, para seguir avanzando en esa pretensión de conseguir al menos los 4 oblasts, las 4 regiones que se han anexionado ya formalmente. Jesús Núñez Villaverde, como siempre, muchas gracias por todo esto. Un saludo. Un placer. Hasta la próxima. Nos desplazamos a Siria para hablar de la primera misión diplomática estadounidense en ese país desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. La delegación se reunió en la capital con el nuevo gobierno sirio para tratar el proceso de transición y resaltar la necesidad de combatir a las fuerzas del Estado Islámico. Un encuentro enmarcado en las dudas que aún depara esta nueva era post-Assad y cómo se va a reconfigurar el equilibrio de poder en la región. Dentro del país, el nuevo gobierno ha ordenado a los miembros del ejército del expresidente Assad que por ahora entreguen sus armas o serán procesados. Muchos de ellos, como el general de nuestro siguiente informe, han optado por integrarse en esta nueva estructura aún por definir. Isa al-Yassin fue general del ejército de Bashar al-Assad. Está acá porque busca redimirse. Como muchos otros oficiales del extinto régimen, intenta comenzar de nuevo en la nueva Siria. Isa sirvió 38 años en las Fuerzas Armadas. Asegura haber estado en la defensa aérea y no haber participado en la guerra civil. No tengo miedo. ¿Por qué habría de tenerlo? Todo va bien. Nadie nos ha hecho daño. Salgo sin problemas, pero estoy aquí para un acuerdo, para que nadie fuera de control me lastime. Una vez que lo arregle, seré libre de ir a donde quiera.
La jefatura de policía en Homs es uno de los muchos centros de reconciliación establecidos por el nuevo gobierno. Exoficiales entregan aquí sus armas e identificaciones militares y posan sobre la foto de su antiguo jefe para obtener nuevas identificaciones civiles. Cuando llegan aquí, se les da a los exoficiales del régimen un recibo temporal como este. Con él se les asegura que por ahora pueden retomar su vida diaria con seguridad. Más adelante, el gobierno interino investigará su posible implicación en crímenes como, por ejemplo, tortura. Las nuevas autoridades buscan tranquilizar a quienes temen entregarse. Si no participaron en atrocidades, pueden reincorporarse al ejército si lo desean. Quienes tengan sangre en sus manos serán procesados legalmente. Después podrán integrarse a la sociedad y recuperar sus derechos civiles. Las calles de Homs muestran las secuelas de la guerra civil. Cada día se descubren más evidencias de atrocidades. El gobierno provisional asegura que todos tendrán una segunda oportunidad. Isa ha aceptado la nueva realidad, un momento de rendición y supervivencia. Ya es hora de jubilarme. A mi edad no puedo reconstruir mi vida como los jóvenes. Así que buscaré un trabajo de oficina, tal vez llevando la contabilidad en un supermercado o en un centro comercial. También se les ofrece trabajar con el nuevo régimen. Aquí, por ejemplo. Apreciamos su presencia y valoramos su experiencia. Esperamos que sea útil para nosotros. Dios lo quiera. El exgeneral Isa Al-Yassin empieza a reconstruir su futuro. Tiempo ya para la economía con Rosa. Bienvenida. ¿Qué tal, Ana? Y hablamos de un acuerdo que ya se estaba esperando desde hace días. En Alemania, el poderoso sindicato IG Metall y la dirección de la automotriz Volkswagen llegaron este viernes a un acuerdo que permitirá a la compañía automotriz alemana ahorrar unos 4.000 millones de euros. El pacto no contempla el cierre de ninguna de las 10 fábricas de la automotriz en Alemania. Inicialmente, la dirección de Volkswagen había planteado el cierre de al menos 3 de sus plantas. Sin embargo, el acuerdo supondrá la eliminación de 35.000 puestos de trabajo de aquí al año 2030. La dirección del fabricante y los trabajadores se llevaban negociando desde septiembre un plan de recortes en un contexto de escasa demanda de sus vehículos eléctricos y el desplome de las ventas en China. La acción de la farmacéutica danesa Novo Nordisk cayó un 27% en la bolsa de Copenhague, un revés en sus planes de desarrollar la próxima generación de su exitosa inyección adelgazante tras la publicación de un estudio médico que cuestiona su eficacia. El estudio señala que su inyección CagriSema provocó una pérdida de peso del 22,7% en pacientes con obesidad. Novo Nordisk esperaba una reducción de peso de hasta el 25%. Inversores y analistas consideran que los resultados son muy bajos y afectan la estrategia del grupo en un mercado tan competitivo y en rápido crecimiento como el de los medicamentos contra la obesidad. Novo Nordisk, la empresa de mayor capitalización bursátil de Europa, se desploma. Vamos hasta Frankfurt para conocer los detalles. José David Navarro, muy buenas tardes. Gran decepción vemos entre los accionistas. ¿Por qué había tantas expectativas puestas en este nuevo medicamento adelgazante? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues es un mercado, como tú adelantabas, que está creciendo, donde crece también mucho la competencia y donde los inversores esperan recuperar altas ganancias. Así que para ellos saber quién tiene el mejor catálogo de los productos es muy importante. Actualmente es un mercado dominado por estas dos empresas, la danesa Novo Nordisk y la estadounidense Eli Lilly. Y de hecho el adelgazante de Eli Lilly es un poco más eficaz que el de Novo Nordisk. Por eso los inversores tenían muchas esperanzas a que el nuevo adelgazante sobre el que se estaba trabajando
pudiera dar cierta ventaja a Novo Nordisk, sobre todo, Rosa, considerando que ese nuevo medicamento que se está explorando combinaría dos componentes que, por una parte, harían que la persona no tuviese esa sensación de hambre, de apetito, y por otra parte, haría que la persona se sintiese llena más rápido al comer. Sé que suena bastante duro, pero en realidad es que estos medicamentos están pensados para personas que sufren de sobrepeso y tienen riesgos al corazón, riesgos cardiovasculares. Como adelantabais, los estudios reflejan que la eficacia de ese nuevo medicamento no es tan alta como se pensaba, y los inversores han castigado a Novo Nordisk, que ha perdido hoy la friolera de más de 100.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Estamos hablando, José, de un mercado en expansión. Los adelgazantes son un fenómeno también por la visibilidad que han tenido en los cambios físicos de famosos. ¿Qué cifras hay detrás de este negocio en crecimiento? Sí, muy alta, Rosa. En el tercer trimestre, por ejemplo, con los productos adelgazantes de estas dos compañías que les comentaba, habría unos ingresos de en torno a 4.000 millones de dólares. De hecho, en el caso de Novo Nordisk, las ventas de adelgazantes en el tercer trimestre de este año han subido en torno a un 79% comparados con el año anterior. Y se cree que el mercado de los adelgazantes alcanzaría totalmente una nueva dimensión si consiguiera alguna farmacéutica convertir estos inyectables, estas inyecciones, en pastillas. Es un negocio que ahora hace pensar y soñar a muchos inversores con grandes beneficios. Por ejemplo, el banco de inversión Barclays calcula que para el año 2030 este mercado podría tener un valor de en torno a 100.000 millones de dólares. Muy interesante, José. Muchísimas gracias por este análisis. Saludos. Bueno, Ana, y ahora hablamos de un fallo que creo que podríamos considerar histórico. Totalmente, así es. Nos vamos a nuestra región porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por violar diversos derechos del pueblo indígena Uwa al autorizar proyectos extractivos de petróleo, gas y minerales en su territorio ancestral. En una sentencia notificada este viernes, el tribunal ordena al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para completar la transferencia de los títulos de propiedad de los territorios a favor del pueblo Uwa. La Corte instó también al gobierno colombiano a mitigar los daños ambientales causados por los proyectos mineros y energéticos. Además, deberá garantizarse la participación de los indígenas en la toma de decisiones sobre las acciones que se lleven a cabo en su territorio. Fallo importantísimo en el primer caso indígena colombiano en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablamos en Silvania, al suroeste de Bogotá, con el vocero del pueblo Uwa, Eber Tegria Uncaría. Eber, bienvenido. Espero haber pronunciado bien tu nombre. Cuéntame qué significa para ustedes este fallo, más de 2 décadas después de interponerse la demanda. ¿Qué implica? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio importante para nuestro pueblo indígena Uwa. Para nuestro pueblo indígena Uwa significa este fallo de que es una evidencia de que el Estado colombiano no ha cumplido con el deber de garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, los derechos del pueblo indígena Uwa. Entonces, ese deber del Estado no lo ha cumplido y el fallo de la Corte Interamericana evidencia precisamente esta responsabilidad internacional del Estado colombiano. La Corte emitió un plazo, Eber, de 1 año a Colombia para adoptar todas esas medidas de protección, hemos nombrado algunas, y saneamiento de su territorio. ¿Creen ustedes que por fin se van a cumplir teniendo en cuenta todos estos años de espera? La nación Uwa, el pueblo indígena de la nación Uwa de Colombia, esperamos que con este fallo el Estado colombiano, sin mayores dilaciones, inicie el cumplimiento de manera inmediata para cumplir su función de ser un Estado de garantía de derechos en materias territoriales. Entonces, hacemos un llamado al gobierno de Colombia, al Estado colombiano, para que de manera inmediata se dé cumplimiento a cada uno de los elementos que contiene el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos a proteger la libre autodeterminación y proteger el territorio ancestral y la vida espiritual y cultural de la gran nación Uwa de Colombia. Pero ¿me puedes contar quién va a ser el encargado de supervisar de que esas medidas se cumplen? ¿Hablan ustedes con el Estado colombiano? ¿Hay un intercambio?
Hemos tenido algunos acercamientos con el gobierno colombiano, sin embargo, son espacios de diálogo en donde son improductivos para el pueblo de la nación UBA. Entonces, ya hacemos un llamado a las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, a las mismas instituciones garantes de los derechos humanos y de los pueblos indígenas de Colombia, para que de manera coordinada con las autoridades indígenas logremos establecer un mecanismo de verificación y de seguimiento para que el Estado colombiano le brinde las garantías de protección a la identidad cultural y espiritual y en particular a los derechos territoriales que tenemos el pueblo de la nación UBA. Y el pueblo de la nación UBA vamos a estar muy atentos para hacerle desde el ejercicio del gobierno propio el seguimiento para que el Estado colombiano cumpla con la responsabilidad internacional de proteger a los pueblos indígenas de la nación UBA. Eber Tegría Uncaría, vocero del pueblo UBA, muchísimas gracias y un saludo cordial. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde, noche. Cerramos el informativo con un resumen de lo que sabemos hasta ahora acerca del atropello múltiple en el mercadillo navideño de Magdeburgo, en el estado federado de Sajonia-Anhalt, en el este del país. Al menos 2 personas han muerto, entre ellos un adulto y un niño, y al menos 60 han resultado heridas. Entre ellas hay 15 en estado grave. Ahí vemos cómo se llevan a los heridos principalmente al Hospital Universitario de Magdeburgo. Según ha informado la policía, el autor del atropello ha sido detenido en el mismo lugar de los hechos. Se sabe que el conductor es un médico de unos 50 años de edad y de nacionalidad de Arabia Saudita. El primer ministro del Estado Federado de Sajonia-Anhalt, Rainer Haseloff, supone que hay un único autor detrás de este atentado. Mientras duren las investigaciones, el mercadillo permanecerá cerrado. El canciller alemán Olaf Scholz dice que apunta a un hecho terrible y ha mostrado su solidaridad con las víctimas y las familias. Naturalmente, iremos actualizando este hecho. Tenemos a un enviado especial de camino a Magdeburgo y conectaremos con él, Julio Canto, en las próximas horas, en nuestros próximos informativos. Gracias por estar ahí, donde quiera que estén, en nombre de todo el equipo. Feliz fin de semana.